Si tu autoestima depende de la opinión de los demás, este video te va a cambiar la vida. Si tu valor personal se derrumba con una crítica y se dispara con un me gusta, tenemos un problema que resolver. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. La mayoría te ha dicho que la autoestima se construye desde afuera hacia adentro, con logros, con validación, con un yo puedo con todo. Eso es construir una torre en la arena. Hoy no vengo a darte otra técnica de autoayuda para que te esfuerces más en quererte. Eso es violencia. Vengo a mostrarte la ruta del Tao para que dejes de luchar contra ti. Vamos a desaprender. Vamos a quitar el polvo del espejo, no a cambiar el espejo. Porque lo que eres en tu origen, lo que los taoístas llaman tu naturaleza original, no está roto, está impoluto. Te doy la bienvenida a Dharma y Tao. La gran confusión, ego versus naturaleza original. La autoestima frágil tiene una raíz. Has confundido tu ego con tu esencia. El ego es una naturaleza falsificada. Es una identidad que construyes con tu currículum, con lo que tienes, con lo que otros opinan. Es como un traje que necesitas que otros aplaudan para sentir que existe. Tu esencia, lo que Lao Tse llama el Te, tu virtud interior, no necesita aplausos. Es perfecta y completa por el simple e irrevocable hecho de existir. No necesita justificarse. Grábate esto. No eres un proyecto defectuoso que necesita arreglo. Eres una figura perfecta que ha sido cubierta por el mármol de las expectativas ajenas. Tu valor no es una cima que conquistar, es el suelo que pisas. Ya está aquí. La pregunta no es ¿cómo construyo mi autoestima?, sino ¿cómo dejo de ponerle capas de polvo encima? Eres el espejo. El polvo son los pensamientos negativos automáticos, las comparaciones. No te enseñaremos a fabricar un espejo mejor. Te enseñaremos a limpiarlo sin romperlo. Cuando te sientes insuficiente, el Tao diría: has olvidado que eres parte del flujo. La inseguridad nace cuando te ves como un individuo aislado que debe demostrar su valor. El taoísmo responde: no demuestres, vuelve. El pilar del no esfuerzo, Wu Wei aplicado. Aquí está el primer gran desmarque de los guiones de autoayuda. Todos te mandan a trabajar duro para amarte. Esfuérzate en ser positivo. Eso es una batalla interna. Y una batalla, aunque la ganes, te deja agotado. Eso no es amor, es violencia moral. Genera resistencia. Te hace sentir un perdedor cuando no lo consigues. El Tao propone lo opuesto, Wu Wei, la acción sin esfuerzo. ¿Cómo se ama sin forzar? Mira el agua. El taoísmo no busca autoestima, busca naturalidad. En el Tao no existe la idea de construir una imagen de ti mismo. La autoestima, tal como la entendemos hoy, es un proyecto del ego. El Tao no quiere que te fabriques nada, quiere que te quites lo que sobra. Para el taoísta, tu naturaleza ya es completa. No necesitas elevarla, defenderla ni justificarla. El agua es lo más blando del mundo y, sin embargo, vence a lo más duro. No por fuerza, sino por persistencia. No se impone a la roca, fluye a su alrededor. Así debes tratar tu diálogo interno. No ataques tu crítica interior, fluye alrededor de ella. Obsérvala como lo que es, solo un pensamiento, no una verdad. Si hoy no puedes sentir amor propio, no lo fuerces. El Wu Wei empieza con una honestidad radical. Si te sientes egoísta, enfadado o vacío, empieza por ahí.
No pongas una sonrisa falsa sobre la herida. Permite que la energía, por muy densa que sea, fluya sin juzgarla. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, el estanque turbio se calma solo y el agua se aclara. Estás practicando el amor propio sin hacer nada, solo dejando de resistirte. Las 3 metáforas de la resiliencia. Para navegar la vida sin que tu valor se desplome, el Tao te ofrece 3 maestros. No son conceptos, son formas de habitar tu cuerpo y tu mente. Primero, el bambú. La rigidez es fragilidad. Si eres rígido, la tormenta te parte. La autoestima rígida dice: necesito que todo el mundo me apruebe siempre. La primera crítica a la quiebra. El bambú te dice: sé flexible en tu mente, pero firme en tus raíces. Tus raíces son tu respiración y tu centro. En un momento te enseño a encontrarlas. Segundo, el agua. Adáptate sin perder tu esencia. Entras en un trabajo, en una relación, en una fiesta, y sigues siendo tú. No te diluyes, no te vuelves otro. El agua toma la forma del recipiente, pero su naturaleza química no cambia. Tu valor intrínseco es tu naturaleza química, inmutable. Tercero, el cielo. Esta es la metáfora definitiva. Las nubes son tus fracasos, las críticas, la ansiedad, un despido. Pasan, son reales, pero son temporales. El cielo eres tú. Permanece inalterable, azul, infinito, más allá de cualquier nube. Cuando te identificas con el cielo, las nubes pierden su poder sobre ti. Recuerda, eres el cielo, no las nubes. Práctica encarnada, no solo intelectual. Ahora, bajemos esto a la carne, porque la autoestima no se piensa, se siente. Vamos a hacer juntos un ejercicio para volver al centro. El cambio debe ser físico y energético. Si estás en un lugar seguro, cierra los ojos. Si no, baja la mirada y lleva tu atención a tu cuerpo. No cambies tu respiración todavía. Solo siente el peso de tu cuerpo en la silla. Ahora, localiza tu centro de gravedad. Los taoístas lo llaman el dantián inferior. Imagina una esfera de luz cálida, unos 3 dedos por debajo de tu ombligo, en el centro de tu vientre. No es magia, es física, es tu centro de masa. La mente crea bucles infinitos de no soy suficiente. El dantián es silencio, es arraigo. Ahora, inhala profundamente, pero no llenando el pecho con ansiedad. Lleva el aire, visualmente, hacia esa esfera de luz. Inhala y el aire nutre tu centro. Exhala y desde ese centro se irradia calor. Haz 3 respiraciones más. Contigo. Pausa el video. Cada vez que un pensamiento de no valgo te asalte, vuelve a este punto. La mente te desconecta de tu valor. El dantián te devuelve a él. Es tu ancla en la tormenta. Esto es amor propio como práctica somática, no como eslogan. La soledad y la fuente, el espectro del amor. Aquí desmontamos otra gran trampa. Te han hecho creer que estar solo es un diagnóstico de abandono. El Tao lo redefine. La soledad no es un vacío que otros deben llenar. Es un espacio de retorno a ti. Si te sientes vacío en soledad, no es porque falte gente, es porque te has desconectado de ti mismo. Has olvidado que tú eres la primera compañía. Esta es la mejora clave. El amor propio y el amor hacia los demás no son 2 amores distintos. Es la misma energía en el mismo espectro. Piensa en una manguera.
La carencia hace que entregues la manguera a otros desesperadamente. Riégame, dime que valgo, por favor. Eso es transacción. Te conviertes en un mendigo emocional. El amor propio real cambia la dirección. Primero riegas tu base, llenas tu propio manantial, tu dantian. Y cuando estás lleno, el agua no se estanca, se desborda. Das atención, afecto, presencia, no para recibir un pago, sino porque te sobra. Es la generosidad del manantial, no la factura de una deuda. Dejas de mendigar. Empiezas a compartir desde la abundancia. La brújula diaria, las 4 virtudes. Para navegar tu día a día desde tu naturaleza original, no necesitas un decálogo de reglas. Necesitas una brújula simple. El sabio Wayne Dyer extrajo del Tao Te Ching 4 virtudes para la autoestima práctica. No son metas, son recordatorios de quién eres. 1. Reverencia por la vida. Empieza por la tuya. ¿Lo que vas a hacer ahora mismo honra tu energía o la drena sin sentido? 2. Sinceridad. Integridad radical. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Cada vez que dices algo que no sientes por agradar, te traicionas y pones una capa de polvo en el espejo. 3. Gentileza, amabilidad, especialmente en tu diálogo interno. ¿Le hablarías a tu mejor amigo como te hablas a ti mismo cuando fallas? Haz la prueba. 4. Servicio. Dar desde la abundancia, no desde el sacrificio. Hoy, haz un pequeño acto de servicio anónimo. Escucha sin prisa. Ofrece tu atención completa a alguien, aunque sea por 1 minuto. Agradece en voz alta. Reconoce un gesto, por pequeño que sea, y deja que la gratitud circule. Cede el paso con calma, no por obligación, sino porque tu espacio interior es amplio. Comparte algo que te sobre, una fruta, un bolígrafo, un consejo útil, un momento de claridad. Nombra lo bueno que ves en otro, una cualidad, un esfuerzo, una intención. Ilumina sin invadir. Sentirás tu valor sin que nadie tenga que validártelo. Serás un manantial, no un mendigo. El compromiso de 7 días. Regresar al estado de Pu, la madera sin tallar, es recordar que eres suficiente antes de cualquier evaluación social. No necesitas que te amen para ser digno de amor. Eso no es un destino, es un hecho olvidado. El amor más duradero no es el que te dan, es el que reconoces que ya eres. Aquí tienes tu llamada a la acción, al estilo del agua, sin violencia. No te pido que cambies tu vida hoy. Te propongo un compromiso de 7 días. Elige una sola práctica de las que hemos visto. Opción A, la respiración. 3 veces al día, vuelve a tu dantian. 1 minuto. Opción B, la compasión. Háblate con la gentileza de un bambú. Corrígete sin castigarte. Opción C, el espacio. Regálate 10 minutos de soledad consciente, sin pantallas. Cultiva esa semilla con la paciencia del bambú, sin prisa, sin esperar resultados inmediatos. Solo persistencia suave. Confía en tu proceso. La naturaleza no tiene prisa y todo se cumple. Tú, en tu esencia, ya estás completo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu atención, por tu calma y por permitirte este espacio contigo. Si este mensaje te ha acompañado, si te ha ofrecido claridad, alivio o un pequeño descanso, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. A veces, un gesto así es una forma silenciosa de compasión. Y si quieres seguir caminando este sendero, suscríbete. Aquí seguimos aprendiendo a volver a casa. Y para sellar tu compromiso con tu autoestima, escribe en los comentarios: la palabra que hoy sientes verdadera. Fluyo. Una palabra suave. Una palabra que no empuja.
una palabra que te devuelve a ti. Nos vemos en el próximo. Que el Tao te guíe con suavidad y dulzura.